Yo creo que no toda la información que está en el formulario es pública. Yo creo que mucha información es pública y mucha información no es pública. ¿Cómo cuáles? Y por ejemplo, se tiene que determinar qué información le afecta a la intimidad de las personas. Por ejemplo, si soy socio de una sociedad anónima, esa sociedad anónima tiene otro socio. Si puedo declarar cuánto dinero tengo efectivo, en qué cuenta, o si tengo en mi colchón, ¿verdad? La individualización de los domicilios, donde uno vive, ¿verdad? Pero sí creo que, por ejemplo, sería importante saber con cuánto dinero uno entró al cargo y en cuánto salió, ¿verdad? Sin hacer una individualización de los datos. Me parece a mí que, estando instalada la situación como está hoy instalada, tenemos que esperar o que el Congreso apruebe esa ley que creo que está en tratamiento, o que la Corte nos explique o, digamos, o establezca cuál es el límite que tenemos nosotros para liberar esa información, ¿verdad? A mí la sensación que me queda nomás es que el Contralor, quien sea que esté, hoy le toca a Camilo Benítez, está en una especie de muro entre la espada y la pared otra vez encima. ¿Por qué? Porque por un lado está la presión política. Yo no creo que la mayoría de los legisladores que hoy están, o el propio presidente de la República, o gente que está en cargos como el de vicepresidente y otros cargos, tan alegremente digan, estamos de acuerdo con ese clamor popular que cree que tiene que hacerse pública la declaración jurada, como dijo la Cámara a través de esta sentencia, acuerdo y sentencia que firmó. Porque van a quedar expuestos, y creo que no tiene que ver con su seguridad, honestamente. Yo no creo que los Dionisio Amarilla, los Blas Llano, los Mario Abdo, si fuera el caso, los Velázquez, si fuera el caso, estén preocupados por su integridad. En realidad están preocupados por que quede en evidencia si existiera o no algún tipo de inconsistencia entre lo que tienen y lo que ganaron en la función pública. Porque ese es el elemento clave para el combate contra la corrupción, además de la lucha contra la impunidad. Y el otro lado de la historia es lo que la gente pide básicamente en las calles. Vos te vas a poco tiempo de haber asumido, doctor, si es que liberás la información. Pero también quedas expuesto al escarnio público si es que llegás para mantener el status quo y decir, vamos a pasarnos más de largo, que saque la pelota tatá de la cancha y ganemos tranquilidad con otro tipo de cosas. Honestamente, creo que ningún cambio respecto a lo que hagas, de nombres, de gente, es tan importante como que vos definas ese partido. ¿Preferís jugar el partido en la línea del status quo o preferís jugar el partido sin incomodar al sector político o incomodándolo diciendo, señores, esto tiene que ser público en la línea de la transparencia? ¿Qué partido pretendés jugar? A mí me tiene sin cuidado la comodidad o incomodidad de la clase política, te lo digo sinceramente. Y mi actuar no tiene nada que ver con eso. Si no quisiera hacer algo que esté infringiendo algún tipo de ley, que dé causal a que yo termine siendo sacado por haber cometido una infracción a esa ley. Sí creo que cumpliendo la ley, Santi, podemos hacer muchas cosas, de verdad. Podemos hacer muchas cosas. Y yo creo que eso se va a ir viendo en el corto plazo. Y creo que hablar de este tema ya es un aporte. Debatir sobre esto. Yo he hablado con todos los medios de comunicación sobre este punto. Y a mí me parece que eso es sumar, ¿verdad? Pero yo tampoco puedo ser populista contrario a lo que yo creo que establece la ley, menos todavía cuando el debate está instalado de la manera que está instalada, que la Corte tiene que pronunciarse sobre eso. Me parece a mí, si yo, igual, independientemente de que haya una ley que prohíba, otra que obligue, que sí, que la Corte tiene que resolver, que el Congreso tiene un proyecto de ley a media sanción, suponete que yo digo, no, yo igual voy a hacer lo que yo quiera. Y por ahí soy un populista, pero yo creo que voy a estar infringiendo la ley si hago eso. Y con toda la razón, vos me decís, bueno, pues que te echen, pero vas a ser una persona popular. Yo no quiero ser popular a costa de hacer algo que creo que no debo hacer. Hasta que la Corte defina esto, ¿qué pensás hacer vos con las declaraciones juradas? Para empezar, vamos a responderle a la Fiscalía los pedidos que nos hacen. Para empezar.
En segundo lugar, vamos a intentar modificar una legislación que a nosotros nos inhabilita cobrar la multa que establece la ley a las personas que no presentan, ¿verdad? Eso vamos a hacerlo ahora. Siguiente paso, vamos a empezar a multarle a la gente que no presenta. ¿En qué plazo? Nosotros tenemos ahora en curso por lo menos 30 sumarios para multa. El problema es que no podemos cobrarle porque la ley orgánica de la Contraloría no nos habilita la fuente 30, no podemos cobrar nosotros dinero, ¿verdad? Solamente tenemos la fuente 10, que es el presupuesto. Eso tenemos que cambiar, pero igual podemos terminar los sumarios independientemente de que no le quitemos el dinero del bolsillo para saber quiénes fueron los que nos presentaron. Siguiendo ese orden de ideas, te digo, la cantidad de exámenes de correspondencia que hace la Contraloría por año es muy bajo, pero muy bajo. Nuestro desafío es hacer 10 o 20 veces más de lo que se hace por año, ¿verdad? Estamos conformando los equipos de trabajo. Le dije al director general de Declaraciones Juradas que tiene que llevar por lo menos 20 funcionarios más a su dirección para poder hacer ese trabajo. Y ahí es donde vamos a marcar la diferencia.